Sanet tiene la solución. Culmina tus estudios en tan solo 2 años. Clases de reforzamiento en vivo. Acceso a nuestra plataforma virtual donde encontrarás clases de todos los cursos. También te vinculamos el horario de nuestros docentes, quienes estarán atentos para poder resolver todas tus inquietudes. Puedes estudiar en cualquier parte del Perú. Para mayores informes, escríbenos. ¿Quieres obtener tu certificado de estudios de secundaria? El Colegio Sanet tiene la solución. Culmina tus estudios en tan solo 2 años. Clases de reforzamiento en vivo. Acceso a nuestra plataforma virtual donde encontrarás clases de todos los cursos. También te brindaremos el horario de nuestros docentes, quienes estarán atentos para poder resolver todas tus inquietudes. Puedes estudiar en cualquier parte del Perú. Para mayores informes, escríbenos. Hola, buenas tardes, ¿me escuchan? Buenas tardes. Miss, buenas tardes. ¿Cómo están? Buenas tardes. Miss, buenas tardes. ¿Cómo están? Por favor, me confirman si es que todos me escuchan. Buenas tardes. Buenas tardes. Talía. Sí, No se escucha, Miss. no me escucha. Yo estoy con volumen de 100. A ver, ¿me escuchan, por favor? Karen, Rosaura, Nancy, Annie, Margarita, Ámbar, Leslie, Lelis. ¿Me escuchan, por favor? ¿Me escuchan? ¿Me confirman? Ahorita sí, Miss. ¿Ya me escuchan? Muy bien, entonces voy a hablar un poquito más fuerte. Buenas tardes con todos. Qué alegría volvernos a reencontrar. Ya estamos en la segunda semana de lo que es este mes de septiembre. Espero que todos se encuentren muy bien, que todos hayan tenido una semana muy bonita, que les haya ido bien, pues absolutamente en todo. Anteriormente les estaba poniendo un video ahí de nuestra institución. Como siempre, pues simplemente recordarles que si tienen a alguien por ahí que también desea culminar este nivel secundario, vamos a invitarlo a que sea parte de nuestra institución. Muy bien, entonces, esperando a que se encuentren bien nuevamente, vamos a dar inicio ya a nuestra clase programada del día de hoy. Como siempre, cualquier duda, inquietud que puedan tener, por favor, simplemente me lo hagan saber. Simplemente me lo hagan saber que yo estoy gustosa y apta de poder apoyarlos. Quizás en casa se les presenta dudas, también cuentan con nuestros números telefónicos, que de esa manera también se les brinda el apoyo. Sí, entonces creo que no va a haber ninguna dificultad como para no poder presentar esos exámenes a tiempo. Recuerden que estamos contra el tiempo, entonces pues vamos a ganarle con unos días de anticipación, quizás de nuestra fecha programada, va a estar mucho mejor. Muy bien, entonces, como siempre, la recomendación de que cuenten con sus módulos al costado para que puedan llevar la secuencia de lo que vamos a realizar, ¿sí? Por favor, cualquier inquietud, sin ningún temor, estoy para poder absorber esas dudas. Muy bien, ahora sí, voy a compartir pantalla para poder dar inicio ya a nuestra clase programada del día de hoy. Por favor, me van a confirmar si es que se puede visualizar mi pantalla. ¿Pueden observar una pizarra? Sí, Miss. Sí, ¿verdad? Muy bien, entonces, la clase pasada nosotros estábamos hablando acerca de lo que vienen a ser las fracciones. Dijimos que la fracción era cuando nosotros íbamos a dividir a la unidad en partes iguales, ¿verdad? Cuando hablamos de fracciones íbamos a mencionar siempre dos términos, el numerador y el denominador. Entonces, para mí una fracción es A entre B. El numerador es A, numerador, y B viene a ser el denominador, ¿cierto? Numerador, denominador.
¿De dónde nosotros sacamos el valor por decir del denominador? El denominador es en cuántas partes nosotros habíamos dividido la unidad, ¿cierto? Si yo tenía por decir este rectángulo, lo dividía en 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 partes. Entonces, esos 8 tenía que ser ya el denominador. ¿Y de dónde salía el numerador? El numerador sale cuántas partes yo estoy tomando de ese total. Supongamos que estoy tomando 3, por lo tanto eso en fracción sería 3/8, ¿verdad? Entonces, eso es una fracción. Cuando nosotros dividimos a la unidad en partes iguales. La fracción también dijimos que es una división inexacta, porque si yo divido 3 entre 8, no me va a dar un resultado exacto. Voy a tener resultado, pero en los números decimales, más no en los números enteros. ¿Estamos? Muy bien. Pero el día de hoy vamos a aprender a sumar, a restar, a multiplicar y dividir con lo que son las fracciones. Para ello, para nosotros poder sumar, restar, multiplicar, dividir, bueno, en primer lugar, para sumar y restar, vamos a tener en cuenta algo. Nosotros tenemos dos clases de fracciones. La primera es una fracción homogénea. Fracción homogénea. ¿A qué se refiere con fracción homogénea? Homogénea, si nosotros lo relacionamos, siempre hemos escuchado esto de la palabra homogénea. Cuando nos hablan de homogénea, homogénea quiere decir igualdad. Igualdad. Y si nosotros lo relacionamos con las fracciones, ¿qué vendrán a ser iguales en las fracciones? En las fracciones van a ser iguales los denominadores, es decir, los números de abajo van a tener que ser iguales. Yo quiero poner, por decir, 2/5, puedo poner 1/5, puedo poner 4/5, puedo poner 9/5, puedo poner 11/5, etcétera, etcétera, etcétera. Estos son fracciones homogéneas. ¿Por qué? Porque todos los denominadores, los números de abajo, son iguales. Por eso se les llama fracciones homogéneas. ¿Estamos? Muy bien. Cuando nosotros vamos a hacer las operaciones con las fracciones homogéneas, voy a sumar en primer lugar adición, la suma es la adición. Cuando ustedes ven esta palabrita, adición, es el nombre verdadero de la suma. Es como si alguien se llamara Juancito, Panchito, y nosotros estamos acostumbrados a llamarle por uno de los nombres, pero el otro nombre también de la suma es la adición. Entonces, cuando ustedes ven esto, no es más que otra cosa que sumar. Si a mí me piden sumar, por decir un ejemplo, 2/5 más 1/5, cuando son homogéneas es súper sencillo, súper sencillo. ¿Por qué? Porque tenemos los dos números, en este caso de abajo, los denominadores que son iguales, 5, 5. Entonces, para el resultado también va a seguir siendo 5. Si son iguales, ponemos de frente en el resultado. Y lo único que nos vamos a preocupar por desarrollar, pues son los numeradores, 2 más 1. Y en este caso, 2 más 1 es 3, el resultado sería 3/5. Lo mismo funciona en la sustracción, es decir, en la resta. Sustracción es el otro nombre de la resta. Cuando ustedes ven sustracción, por ahí no se preocupen, porque a eso les están diciendo restar. Entonces, ¿qué pasa si a mí me dicen, por decir, 11 medios menos 3 medios? Me piden restar. Lo primero que tengo que fijarme es si son homogéneas. En este caso, sí, porque se repite 2, 2. Entonces, directamente pongo el 2 y solamente me preocupo por trabajar los numeradores. 11 menos 3. Y 11 menos 3, esto es 8. 8 medios,
¿cierto? 8, 9, 10, 11. Y 8 entre 2 incluso se puede dividir. 8 entre 2, el resultado es 4. Fíjense de la sustracción de estas fracciones, nosotros obtenemos por resultado ya un número entero. Entonces, cuando son fracciones homogéneas, es muy sencillo, ya sea sumar o ya sea restar. Como todos los números de abajo son iguales, directamente al resultado ponemos y solamente nos preocupamos en resolver los numeradores. Si se suman pues. Si se restan, tenemos que restar. ¿Estamos? Entonces, eso es la primera fracción. Fracciones homogéneas. Nos vamos con la segunda clase de fracción que vienen a ser las fracciones, pero ahora heterogéneas. Fracciones heterogéneas. Fracciones heterogéneas. ¿Qué serán las fracciones heterogéneas? Heterogéneas ya quiere decir heterogéneo. Lo heterogéneo quiere decir diferente. Ahora es cuando yo voy a tener mis denominadores diferentes. 2/5, 1/3, 5 séptimos, puede ser por decir 6 novenos, 4 onceavos, etcétera, etcétera, etcétera. Fíjense ahora todos los números de abajo, es decir, los denominadores ahora son diferentes. Por eso se les llama fracciones heterogéneas. Supongamos que a mí vamos a hacer la primera operación, que es la adición. Ya saben que adición es sumar. Me piden sumar. Por ahí me dicen sumar 2/5 más 1/3. Ahora yo no puedo decir, a ver, ¿qué número pondría si son diferentes? Ahora tengo al 3 y tengo al 5. ¿Cierto? Son números diferentes para yo poner a mi resultado directamente. No es como la homogénea que nosotros poníamos directamente porque se repite en ambas fracciones. Ahora, como son diferentes, hay varias formas de poder resolver. Les voy a enseñar dos formas que creo que son las más sencillas de poder resolver cuando nosotros vamos a sumar y vamos a restar las fracciones heterogéneas. La primera forma, ¿en qué consiste? Esta primera forma consiste cuando nosotros vamos a hacer una multiplicación en aspa, es decir, de cruzado. El 2 lo voy a multiplicar por 3. 2 por 3. Como se está sumando, pues voy a poner el más. Ahora voy a multiplicar el 5 por 1. 5 por 1. Porque si estamos trabajando con fracciones, obviamente que el resultado tiene que ser otra fracción. Voy a multiplicar también los números de abajo. 5 por 3. 5 por 3. Entonces, ahora vamos a desarrollar 2 por 3 me da 6, más 5 por 1 me da 5, entre 5 por 3, 15. 6 más 5 me da 11, 11 quinceavos. Ese sería el resultado. 11 sobre 15. Eso es por la primera forma. Les voy a enseñar ahora otra forma más, que es, yo creo que particularmente me parece la forma más fácil de poder hacer. Segunda forma. Voy a trabajar con el mismo ejemplo para que vean que el resultado tiene que ser lo mismo. Como siempre les digo, la matemática es tan bonita que me da varias opciones de poder trabajar, pero lo más hermoso que tengo que llegar al mismo resultado. Entonces, esta segunda forma consiste en que yo lo voy a volver homogénea a esta fracción. Ustedes han visto cuando son homogéneas, yo puedo sumar, puedo restar directamente, porque los números de abajo son iguales y al resultado lo pongo el mismo número. Entonces, mi objetivo es convertir a estos números de abajo que tengo al 5 y al 3 en números iguales. Y ahora yo no sé a qué números iguales lo voy a convertir, si a 3 o a 5 o a otro número. Entonces, ¿qué es lo que voy a hacer?
Como me interesa que los números de abajo, el 3 y el 5 se conviertan en iguales para que sea una fracción homogénea, siempre me voy a fijar solamente abajo, más no en los números de arriba, abajo. ¿Sí? Me voy a fijar en el número menor de abajo. Si yo tengo más fracciones, siempre en el número menor. En el número menor. En este caso, el número menor es el 3, ¿cierto? Y vamos a hacernos una pregunta y decimos, el 3 multiplicado por algún número me da 5. Ojo, multiplicado, no sumado, no restado, no dividido. Multiplicado. 3 multiplicado por algún número me da 5. 3 por 1 es 3, 3 por 2 es 6, se pasó. No me da. El 3 multiplicado por ningún número me da 5. Cuando no me cumple, ¿qué es lo que voy a hacer? Voy a intercambiar números. Es decir, al 5 yo lo voy a multiplicar por 3. Eso sí, 3 abajo y 3 arriba. 3 abajo y 3 arriba. Y al 3 lo voy a multiplicar por 5. 5 abajo y 5 arriba. La multiplicación tiene que ser al denominador y al numerador. Es como si yo voy a hallar su fracción equivalente, la que nosotros hemos trabajado en la clase pasada. Equivalente, es como si yo le estoy disfrazando nada más, pero en el fondo sigue siendo lo mismo. Entonces, una vez que yo he multiplicado esto, pues voy a resolver. 2 por 3 me da 6, entre 5 por 3, 15, más 1 por 5 me da 5, entre 3 por 5 me da 15. Y fíjense, ahora es una homogénea. Pongo el mismo denominador y solamente me preocupo. 6 más 5. 6 más 5 me da 11, entre 15. 11 quinceavos, 11 quinceavos. El resultado tiene que ser lo mismo. Tiene que ser lo mismo. Supongamos que a mí me dan otra fracción. Sé que por ahí muchos todavía tienen dificultades. Imagínense si a mí me dieran sumar 7 cuartos más, por decir, 7 medios más 5 cuartos. Me piden sumar. Son fracciones heterogéneas, diferente denominador. Entonces, si bien es cierto, lo pueden hacer por la primera forma, haciendo la multiplicación en aspa, sí, que también les va a salir el resultado, pero siempre hay que buscar la forma más directa, creo yo, de poder trabajar. La forma más fácil. En todos los temas siempre se busca la forma más sencilla de poder trabajar y de poder resolver un problema. Entonces yo digo, lo voy a volver homogéneo. Y ya sé que lo homogéneo es cuando los números de abajo son iguales. Entonces lo voy a convertir a números iguales. Siempre me fijo en el menor. En este caso el menor es 2. 2 multiplicado por algún número me da 4. En este caso sí me cumple. 2 por 2 es 4. Cuando me cumple, solamente me basta en multiplicar en el lado menor. Eso sí, abajo y arriba. Porque ya lo convertí en homogéneo. 7 por 2, 14, sobre 2 por 2, 4, más 5 cuartos. Ya son homogéneos. Pongo el mismo 4 y voy a sumar. 14 más 5, eso me da 19 cuartos de resultado. Entonces, siempre convirtamos la homogéneo. ¿Por qué les recomiendo este método? Porque imagínense si yo tuviera, por decir, vamos a hacer una resta. A mí me dicen, por decir, 11 quintos. Me piden restar menos 1/3. Y por acá me piden restar, o vamos a sumarlo ya. Vamos a hacer las operaciones. Me dicen sumar más 2 quinceavos. A mí me piden hacer esa operación. Si yo quisiera aplicar esta primera forma de la multiplicación en aspa, obviamente que puedo hacer, claro que sí,
puedo hacer, pero me voy a demorar. ¿Por qué? Porque esa multiplicación de aspa solamente funciona para 2. Yo tendría que trabajar primero estos dos, hacer toda la operación, obtener un resultado y recién sumar el 2/15. Voy a hacer doble trabajo. Doble trabajo. Entonces, lo más sencillo es convertirlo a homogéneo. Pero ahora ya tengo 3. Ahora ya tengo 3. Tengo el 3, tengo el 5 y tengo el 15. ¿A qué número lo voy a volver homogéneo? Entonces, si yo tengo más de 2 fracciones, ¿qué es lo que voy a hacer? Voy a trabajar. Como mi objetivo es que los números de abajo se conviertan en iguales, en homogéneos, lo voy a sacar a un costadito, al 5, al 3 y al 15. Porque quiero que se conviertan en números iguales. Estos 3 números, no sé a qué número, pero tienen que ser iguales. Ahora, ¿qué es lo que voy a hacer? Pues voy a buscar a qué número se tiene que convertir los 3, pero que sean igualitos. Para eso, yo voy a hallar el mínimo común múltiplo, MCM. Mínimo común múltiplo. Múltiplo. Mira, si nosotros nos ponemos a analizar en lo que es mínimo, mínimo es lo mínimo pequeño, ¿cierto? Es lo más pequeño. Común, pues que se repite. Múltiplo, serán los múltiplos comunes de estos 3 números. Entonces, ¿cómo voy a hallar el mínimo común múltiplo? Saco mis números a un costado y voy a hacer una rayita en forma vertical, ¿sí? Estos números yo los voy a descomponer. Sacar el mínimo común múltiplo es descomponer mis números. Pero ¿cómo los voy a descomponer? Los voy a descomponer en sus factores primos. Factores primos, solamente en los números primos. Así se llaman. No se llaman primos porque obviamente no son los hijos de la tía, ¿cierto? No es ese tipo de primos, no es ese tipo de parentesco que tienen estos números. Estos números se les llama primos porque solamente tienen 2 divisores. Es decir, estos números, los números primos, solamente se pueden dividir entre el 1 y entre sí mismo. No se pueden dividir absolutamente entre ningún otro número más, solamente entre el 1 y entre el mismo número. Los números primos son el número 2, el número 3, el número 5, el número 7, el número 11, el número 13, el número 17, el número 19, el número 23, el número 29, etcétera, etcétera, etcétera. Son infinitos. Los números primos son infinitos. Sabemos que los números son infinitos, los números primos son infinitos. Si nosotros tomamos a cualquiera de estos números, solamente se pueden dividir. Ojo, me estoy refiriendo a una división exacta, que me dé una cantidad exacta. Si yo tomo el número 11, por decir, al 11 solamente le puedo dividir entre 1. 11 entre 1 es 11. O lo puedo dividir 11 entre 11 es 1. No lo puedo dividir entre 2, ni entre 3, ni entre 4, ni entre 5, ni entre 6, ni entre 7, ni entre 8, ni entre 9, ni entre 10. No puedo porque no me va a dar un resultado exacto. Pero si divido entre el 11 mismo, me da 1, una cantidad exacta. O si le divido entre 1, me da 11. Si nosotros tomamos cualquiera de estos números, solamente tienen 2 divisores, la unidad y el mismo número. Por eso se les llaman los números primos. Los números primos son infinitos, infinitos. El único número primo que vamos a encontrar, número par, es el número 2. De ahí son todos impares. Los únicos números primos consecutivos, es decir, seguidos que vamos a encontrar, son el 2 y el 3.
Son el 2 y el 3. ¿Sí? Entonces, esos son los números primos. Por eso se le llama números primos, porque solamente tienen dos divisores, al 1 y al mismo número. Entonces, retomando, pues a estos números los vamos a tener que descomponer en sus factores primos. Siempre vamos a empezar buscando el menor. En este caso es el 2. ¿Qué quiere decir el 2? Que yo tengo que buscar si alguno de estos dos números tiene mitad, si se puede dividir entre 2. El 5 no tiene mitad, el 3 no tiene mitad y el 15 tampoco tiene mitad. Entonces no le voy a sacar mitad. Me voy con el siguiente, tercia. Quiere decir, si alguno de estos tres números se puede dividir entre 3. 5 entre 3 no se puede dividir, sigue siendo 5. 3 entre 3 sí se puede dividir, me da 1. 15 entre 3 también se puede dividir, ¿cierto? Entonces estoy sacando la tercia. 15 entre 3 me da 5. Nuevamente, no tienen mitad, ya no se puede dividir tampoco entre 3, ahora voy a sacar la quinta. 5 entre 5, 1. El 1 ya es respuesta, 5 entre 5, 1. Para nosotros poder culminar de sacar el mínimo común múltiplo, siempre tenemos que terminar en unos. En 1, por eso es mínimo, lo mínimo, vamos a terminar en el 1. Ya en este caso, mis tres números han llegado al 1. Si yo tuviera más números, todos tienen que terminar en 1. Entonces digo, el MCM mínimo común múltiplo es igual la multiplicación de acá, de la parte derecha que me salga, de sus factores primos. En este caso solamente es 3 por 5. Y 3 por 5, eso me da 15. Eso me da 15. Entonces, vamos a regresar a nuestro ejercicio porque ese 15 que acabamos de hallar me dice que a todos estos números lo tenemos que convertir a 15. Y ahora simplemente vamos a buscar 5 por cuánto me da 15, 5 por 3. 3 abajo, 3 arriba. 3 por cuánto me da 15, 3 por 5. 5 abajo, 5 arriba. 15, ya es 15 pues. Ya es 15. Entonces, ¿qué tendría? 11 por 3, 33 quinceavos. Menos 1 por 5, 5 quinceavos. Más 2 quinceavos. Fíjense, todos son 15. Es una fracción, son fracciones homogéneas. Ponemos el 15 y solamente nos preocupamos en trabajar los numeradores. 33 menos 5 más 2. ¿Cierto? 13 menos 5, eso me da 8. 28. 28 más 2, entre 15. ¿Cierto? 28, 29, 30, 31, 32, 33. Entonces digo, 28 más 2 me da 30. 30 entre 15. Esto se puede dividir. 30 entre 15, el resultado es 2. Entonces, de resultado tenemos un número exacto, que es el número 2. De esa manera se desarrolla cuando son fracciones heterogéneas. Lo más fácil es homogeneizar, es decir, convertirlo a homogéneo. Convertirlo a homogéneo. Muy bien. Vamos con un siguiente ejemplo. Supongamos que a mí me dicen, a ver, 9 cuartos, restado menos 3 quintos, por acá restados, vamos a sumarle ya, sumar más 1/3. Me piden hacer, y vamos a agregarle algo más, sumar, por decir, me dicen más 3 medios. Ahora ya no tengo dos fracciones para poder hacer el menor al mayor. Tampoco tengo 3, ahora tengo 4 fracciones. Y puedo tener la cantidad que sea. Si yo quisiera aplicar el primer método de la multiplicación en aspa, tendría que trabajar estos dos y estos dos, ¿cierto? Cada uno trabajo esto,
Y al final, pues, el resultado de esto con el resultado de esto nuevamente tendrán que sumarse. Y nuevamente tendría que trabajar para obtener mi resultado final. Mucho trabajo, mucho trabajo. Entonces, lo voy a volver a homogéneo, lo voy a convertir, lo voy a homogeneizar, así se llama, homogeneizar. ¿Qué quiere decir homogeneizar? Que a todo lo voy a convertir en homogéneo. Entonces digo, yo sé que para que sea homogéneo, los números de abajo tienen que ser iguales. Los números de abajo. Pero ahora tengo el 2, tengo el 3, tengo el 4 y tengo el 5. ¿A qué número lo voy a volver homogéneo? Entonces, a un costadito voy a sacar esos números. 4, 5, 3, 2. Y voy a hallar su mínimo común múltiplo. Siempre empezando, recuerden del 2. ¿Algún número tiene mitad? Sí tienen mitad. Entonces pongo el 2. Mitad de 4 es 2. El 5 no tiene mitad. El 3 tampoco tiene mitad. 2 entre 2 o mitad de 2, esto es 1. Ya estoy 1 terminando. El número 2 ya, porque ya está en la unidad. Tengo que terminar cuando todos están en la unidad. Tengo el 2, el 5, el 3. Uy, todavía tengo al 2 que tiene mitad. Entonces sigo sacando mitad. Tengo que terminar con todos los números que tengan mitad. Mitad de 2, 1. 5 no tiene mitad y 3 no tiene mitad. El 1 ya es respuesta. Tengo el 5 y el 3. Mitad no tiene. Tercia, sí, tercia tiene el 3. El 1 ya es respuesta. 5 tiene tercia o 5 se puede dividir entre 3, no se puede dividir. 3 entre 3, eso sí me da 1, 1. Ya tengo 3 números que se convirtieron en 1, por lo tanto ya finalicé con ellos. Me falta el 5. El 5 no tiene mitad, el 5 no se puede dividir tampoco entre 3. El 5 es primo, solamente se puede dividir entre 5. 1, 5 entre 5 me da 1, el 1 y es respuesta y el 1 y es respuesta. Y ya terminó. Y digo, el MCM mínimo común múltiplo va a ser igual. La multiplicación de las 2 por 2 por 3 por 5. Entonces digo, siempre multipliquen de la forma más fácil. 2 por 3, 6 por 2 por 5, 10. Toda multiplicación por 10, por 100, por 1000, 10.000, 100.000, es decir, el 1 y los ceros es fácil, porque multiplicamos los números y agregamos el 0 nada más. 6 por 1, 6, y le agrego el 0, esto es 60. ¿Qué quiere decir? Que a todos estos números de abajo lo tengo que convertir a 60. Lo tengo que convertir a 60. 4 por cuánto me da 60. A por 15. 15 abajo, 15 arriba. 5 por cuánto me da 60. A por 12. 12 abajo, 12 arriba. 3 por cuánto te da 60. A por 20. 20 abajo, 20 arriba. 2 por cuánto te da 60. A por 30. 30 abajo, 30 arriba. Y ahora es operar. 9 por 5, 45, va a 4. 9 por 1, 9, 10, 11, 12, 13. 135 entre 60. Menos 3 por 12, 3 por 2, 6. 3 por 1, 3, 36. 5 por 12, 60. Más 1 por 20 me da 20 sobre 60. Más 3 por 30 me da 3 por 3, 9. 90 sobre 60. Y ya se convirtió en homogéneo. 60. Ahora me toca simplemente trabajar con los numeradores. 135 menos 36 más 20 más 90. ¿Cierto? Entonces vamos a empezar a hacer las operaciones. 15 menos 6 me da 9. Acá me quedó 2 para que sea 15. Recuerden que yo tuve que prestar los 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15. Este vecino pues se quedó con 1 menos. 12 menos 3, acá me da 9. 10, 11, 12, 99. Más, puedo sumar también acá. 90 más 20, 90, 100, 110.
entre 60. 9 más 0 me da 9. 9 más 1 me da 10, 2. 209 sobre 60. Estos números ya no puedo trabajar absolutamente nada, por lo tanto, eso es el resultado. Eso es el resultado. De esa manera se hace la operación de la suma y la resta con lo que son fracciones. Si son fracciones homogéneas, fácil. Ponemos el mismo denominador y solamente nos preocupamos por los numeradores. Si son fracciones heterogéneas, homogeneicémoslo. Convirtámoslo en homogéneo. Si solamente tengo dos fracciones, me fijo en el menor. Si el menor multiplicado por algún número me da al mayor, basta con multiplicarlo al menor. Si no me da, intercambio números. Si tengo más de dos fracciones, es decir, de 3 a más, lo sacamos el mínimo común múltiplo. El mínimo común múltiplo me avisa a qué número lo voy a convertir en homogéneo. Entonces, a todo lo convierto al número que me salió con el mínimo. Y ya se convirtió en homogéneo y hacemos la operación. De esa manera se suma y se resta fracciones. Fracciones homogéneas y fracciones heterogéneas. Ahora nos vamos con la siguiente operación, que viene a ser la multiplicación. Multiplicación. Para nosotros multiplicar fracciones, acá no tenemos que tener en cuenta si son homogéneas o si son heterogéneas. Igual se tiene que trabajar. Así sean homogéneas o así sean heterogéneas. Lo homogéneo y lo heterogéneo vamos a tenerlo presente solamente para la suma y la resta, más no para la multiplicación ni la división. ¿Estamos? Más no para la multiplicación ni la división. Supongamos que a mí me piden multiplicar 2/3 por 1/3. Yo acá no puedo decir, son homogéneos, pongo el 3. No. Para la multiplicación, no interesa lo homogéneo o lo heterogéneo. Igual se tiene que trabajar. ¿Cómo se multiplica fracciones? Numerador por numerador, 2 por 1, entre denominador por denominador, 3 por 3. 2 por 1 me da 2. 3 por 3 me da 9. Resultado, 2/9. Así de fácil. Acá no importa si son homogéneos o si son heterogéneos. Igual se tiene que trabajar. Si me dicen 7/5, multiplícalo por 2/4, por decir, son heterogéneos. No importa. Numerador por numerador, 7 por 2, entre 5 por 4. 7 por 2 me da 14, ¿cierto? 7 por 2 me da 14, entre 5 por 4 me da 20. Me da 20. Pero ¿qué es lo bonito cuando nosotros tenemos una multiplicación de fracciones? ¿Qué es lo bonito? Que nosotros en la multiplicación tenemos la opción de simplificar. Simplificar. Imagínense si a mí me dicen 25/14, multiplícalo por 7/100, multiplícalo por 10, 10 séptimos, multiplícalo, me dicen. Si yo quisiera multiplicar, ya sabemos, 25 por 7, numerador por numerador, sea la cantidad que sea, 25 por 7 por 10, entre 14 por 100 por 7. Si yo quiero multiplicarlo así normalmente, voy a obtener obviamente un resultado, pero ese resultado va a ser un número grande. Y trabajar con números grandes pues es riesgoso porque nos podemos confundir. Entonces, ¿qué me dice la multiplicación? La multiplicación me da la opción de poder simplificar. Es decir, yo puedo sacar mitad, yo puedo sacar tercia, yo puedo sacar quinta, yo puedo sacar séptima, puedo sacar novena, etcétera, etcétera. ¿Qué quiere decir?
Si mis números se pueden dividir arriba y abajo entre la misma cantidad, pues lo voy a simplificar. Por decir acá yo digo, el 7 lo saco séptima. En mi mente, 7 entre 7 es 1. A este 7 también lo saco la séptima. 7 entre 7 es 1. Porque simplificar es hacer una división. Una división. Entonces he sacado la séptima y es 1. ¿Qué más? Uy, acá tengo un cerito y acá tengo un cerito. Elimino los ceritos. Fíjense, el 7 se convirtió en 1, el 10 se convirtió en 1, el 7 de abajo se convirtió en 1 y el 100 se convirtió en 10. La simplificación hace que mis números se acorten rápidamente. Con la simplificación yo reduzco mis números. ¿Qué más? Uy, acá puedo sacar quinta. 25 se puede dividir entre 5. 25 entre 5 es 5. El 10 también se puede dividir entre 5. 10 entre 5 es 2. Si ustedes se están dando cuenta, yo hago la división arriba y abajo. No solamente arriba o no solamente abajo. Si yo simplifico, tengo que simplificar un numerador y un denominador. Un numerador y un denominador. Muy bien, ¿qué más? ¿Qué me quedó arriba? 5 por 1 por 1. ¿Qué me quedó abajo? 14 por 2 por 1. Uy, ya no puedo nada de simplificar. Ya no hay nada en común. El 5 solamente se puede dividir entre 5. El 2 no puedo dividir entre 5 y el 14 tampoco puedo dividir entre 5. Ya no puedo simplificar. 5 por 1, 5 por 1, 5. Entre 14 por 2, 28 por 1, 28. Resultado, 5/28. 5/28. Entonces, cuando ustedes ven una multiplicación de fracciones, rápidamente, el objetivo es simplificar. Porque con la simplificación reducimos los números. Reducimos los números. Va a haber mitad, quizás va a haber tercia, quizás va a haber cuarta, algo que sacar. Pero con eso, los números se acortan rápidamente. De esa manera se multiplica fracciones. Numerador por numerador, denominador por denominador. Si hay que simplificar, pues hay que simplificar. Obviamente, si yo hubiese hecho la multiplicación de 25 por 7 por 10, me hubiese salido al final, pero tendría que también haber simplificado para yo obtener este resultado pequeño, 5/28. Porque si yo hubiese multiplicado, me va a salir un número gigante ahí. ¿Cierto? Me va a salir un número grande. Entonces, simplifiquemos. Y finalmente nos vamos con la última operación que viene a ser la división. División de fracciones. Para nosotros poder dividir fracciones, vamos a tener en cuenta dos casos de división. Acá tampoco se tiene en cuenta si son homogéneas o si son heterogéneas. Lo homogéneo y lo heterogéneo, vuelvo a repetir, solamente funciona para la suma y la resta. Ya no interesa en la multiplicación y tampoco en la división. Supongamos que a mí me dan esta división, vamos ya con números. Me dicen 2/5, dividir. Dividir entre 1/3. Cuando ustedes en matemática, quizás en el módulo encuentran estos dos puntitos, no es que la persona que estaba realizando el módulo se quedó dormido y le faltó la rayita al medio. No. O están confundiendo en la comunicación y lo han puesto 2 puntos en matemática. No. Los 2 puntitos en matemática significan división. 2 puntitos. ¿De qué manera más se relaciona, se denota la división? Una rayita en forma diagonal, si yo tengo por decir 2 rayita 3, esto es división. Si yo tengo por decir 3 con una rayita ya recta, 3 entre 5, esto también es división. ¿Qué más? ¿Cómo más denotamos a la división? A la división también pues denotamos con este simbolito que nosotros conocemos, ¿verdad? División, o con este simbolito de los 2 puntitos y al medio la rayita, que también es división. Cualquiera de estas formas, si ustedes se encuentran, estas se refieren a una división. Entonces, a mí me piden dividir acá. Me piden dividir. Esta primera forma me dice lo siguiente.
La primera fracción, cópialo tal y como está. Tal y como está, 2/5. En vez de la división, ahora ponlo multiplicación. Cámbialo. Pero al momento que tú cambias ese signo de división por multiplicación, esta fracción se voltea. El 3 que estaba abajo ahora va arriba y el 1 que estaba arriba ahora baja. Y fíjense, he llegado a una multiplicación de fracciones. Numerador por numerador, 2 por 3, entre denominador por denominador. 5 por 1, no hay nada que simplificar. 2 por 3, 6, 5 por 1, 5. Respuesta, 6/5. Cuando ustedes tienen un poquito más de práctica, ya no es necesario voltearlo tampoco, porque directamente se multiplica esto por esto, cruzadito. 2 por 3 entre 5 por 1, abajo. 2 por 3 me da 6, 5 por 1, 5, 6/5. Con un poquito de práctica ya se van a ir familiarizando más y lo van a trabajar de forma directa. Entonces, pero por ahí para poder empezar, en vez de la división, lo cambiamos a multiplicación. Pero al momento de cambiar ese signo, sufre la siguiente fracción. Se invierte la siguiente fracción. El denominador sube como numerador y el numerador baja como denominador. Y ya he obtenido una multiplicación de fracciones. Numerador por numerador y denominador por denominador. Esa es la primera forma. Lo voy a trabajar la segunda forma con el mismo ejemplo para que vean que el resultado tiene que ser lo mismo. Me dicen dividir 2/5 entre 1/3. Me piden dividir. Con esta segunda forma lo que voy a hacer es ordenarlo todo en forma vertical. Todo en la misma columna. 2/5 entre, voy a utilizar este tipo de división, 1/3. Todo lo he ordenado en forma vertical. ¿Para qué? Para yo poder multiplicar. Extremos por extremos, es decir, los dos que están cantos, los dos extremos, se llama extremos por extremos entre medios por medios. 5 por 1. 2 por 3 es 6, 5 por 1, 5. 6/5. Respuesta, 6/5, 6/5. De cualquiera de las formas se tiene que obtener el mismo resultado. De esa manera se divide fracciones. Cualquiera de las formas. Cualquiera de las formas. Ustedes, por decir en su módulo, tienen ejercicios para que puedan desarrollar. Voy a desarrollar, uy, el tiempo vuela, vuela. El que no nos perdona es el tiempo. Imagínense, ustedes tienen más o menos así. 1/3 sumado, supongamos, más 2/5. Todo entre 7/3 menos 2/4. Supongamos. Ustedes tienen ejercicios así. No hay por qué temerlos. Todo es suma, resta, multiplicación y división de fracciones. Yo, para no equivocarme, para que nos salga bonito, vamos a empezar trabajando por partes. Vamos a trabajarlo por partes. En primer lugar, voy a hacer la suma de fracciones. Tengo 1/3 más 2/5. Uy, tengo fracciones heterogéneas porque los números de abajo son diferentes. Pues lo voy a convertir a una homogénea. ¿Y cómo se convierte? Ah, ya me fijo en el menor. 3 multiplicado por algún número me da 5, no me da. Entonces intercambio. 5 abajo, 5 arriba. 3 abajo, 3 arriba. Y ahora digo 1 por 5, 5, entre 3 por 5, 15, más 2 por 3, 6, entre 3 por 5, 15. 6 más 5, 11/15. Respuesta de arriba. Ahora voy a trabajar lo de abajo. Esto. 7/3 menos 2/4. También es una fracción heterogénea. 3 multiplicado por algún número me da 4. No me da. Entonces, intercambio. Multiplico por 4 abajo, 4 arriba. Por 3 abajo, 3 arriba. ¿Qué es lo que tengo? 7 por 4 me da 28 entre 12.
menos 2 por 3, 6 sobre 12. Ya tengo el homogéneo, 12. 28 menos 6, 6 menos 8 menos 6 me da 2, 22. 22 entre 12. Uy, digo, estos números tienen mitad. Tienen mitad. Saco mitad de 22, es 11. Y mitad de 12 es 6. 11 sextos. Entonces ahora lo voy a ordenar según mi ejercicio. El resultado de arriba es 11 quinceavos. Entre, porque acá está entre, el número de abajo, resultado de abajo, 11 sextos. Ahora, solito el ejercicio, fíjense, se ha armado en una división de la segunda forma. Extremos por extremos, 11 por 6, entre medios por medios, 15 por 11. Si yo quiero multiplicar 11 por 6, 66, número grande. Voy a simplificar. El 11 y el 11 lo despedimos. Es como si yo estoy dividiendo 11 entre 11 me da 1 y 11 entre 11, 1. Lo saco la onceava, 1, 1. ¿Qué más? Voy a sacar acá la tercia. A 6 lo voy a dividir entre 3. 6 entre 3 me da 2. Y 15 entre 3 me da 5. ¿Qué me quedó al final arriba? 1 por 2 y abajo me quedó 5 por 1. 1 por 2 me da 2, 5 por 1, 5. Y eso sería el resultado. Trabájenlo por partes. Trabájenlo por partes. Entonces, de esa manera se les va a hacer más sencillo. Apliquen las operaciones nada más. Suma, resta, multiplicación y división. Otra cosa, cuando nosotros tenemos fracciones, ustedes tienen un ejemplo, me parece, no estoy segura. 5 sextos, por decir, me dicen elevado a la menos 1. Esto está elevado a un exponente. Cuando nosotros tenemos una fracción elevado a un exponente negativo, se voltea la fracción. Y esto se convirtió 6 entre 5. Y el 1 ya no se pone porque el 1 se sobreentiende. Si a mí me dan un número 5 solito, este número 5 solito no está solito. Por ahí lo tiene escondido al 1 arriba, al 1 abajo y lo tiene escondido a su signo positivo. Estas cosas que acabo de poner de amarillo son cosas que ya se sobreentienden en un número. Entonces, si acá me dan elevado a la menos 1, yo volteo la fracción y simplemente desapareció el 1 y se convirtió en 6 quintos. Y ya es una fracción. Yo puedo sumar, puedo restar, puedo multiplicar, puedo dividir según me pida el ejercicio. ¿Estamos? Muy bien, entonces, ¿alguna duda, por favor? ¿Dudas, inconveniencias? Los estoy escuchando. No se me duerman, no se me duerman, por favor, no se me duerman, por favor. ¿Dudas, dudas? No, Miss, todo claro. Miss, todo claro. ¿Verdad? El tema es súper sencillo, el tema es súper bonito, sencillo. Simplemente es cuestión de poder practicarlo. Yo les recomiendo, obviamente se les entiende por motivos de trabajo, quizás a veces uno llega cansado, incluso a casa. Démonos un tiempito, media horita va a ser más que suficiente para que ustedes pues vuelvan a recordar todas estas cosas. Son súper sencillas, ¿sí? Muy bien, entonces el tiempo es el que corre. Como ya no hay ninguna duda, ya no hay ninguna inconveniencia, pues con esto estamos llegando al final de la clase del día de hoy y con esto estoy culminando el curso de matemática. La próxima semana vamos a empezar con lo que es el curso de razonamiento matemático 2 semanas más y con eso estamos culminando ya este primer bimestre, ¿sí? Ya saben, cualquier duda, inconveniencia, por favor, con mucha confianza. Estamos para poder apoyarlos, estamos a su disposición. Nos dejan un mensaje por WhatsApp, que estamos muy activos y muy pendientes del WhatsApp, ¿sí? Muy bien, entonces, si es que no hay dudas, no hay inconveniencias, yo con esto me estoy despidiendo, deseándoles que tengan un bonito fin de semana y Dios mediante, pues nos estaremos reencontrando el siguiente sábado. Un abrazo a la distancia. No se olviden, por favor,
por ahí también compartir esto de nuestra institución a los amigos, vecinos, familiares, conocidos, etcétera, ¿sí? Para que sean parte de nuestro colegio. Un abrazo a la distancia, cuídense mucho, nos vemos, chao. Cuídese, Miss. Cuídese mucho. Hasta luego, Miss. Nos vemos. Cuando cambio de música. Ninguna sale. Lo llenó las cosas que Mm. la web.